Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Químicas les damos la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, estudiaremos las propiedades físicas, fuentes y aplicaciones de los compuestos alcanos. Comencemos. Primeramente analizaremos algunas generalidades de los compuestos alcanos. Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta que presentan enlaces sencillos, es decir, cuentan como compuestos químicos saturados. Todos los carbonos en un alcano presentan hibridación sp3. Eso quiere decir que la geometría de grupos de electrones de este tipo de átomos de carbono es tetraédrica. Asimismo, los alcanos lineales tienen fórmulas generales donde tenemos 2 átomos de carbono y 2N más 2 átomos de hidrógeno en cada compuesto. Algunos ejemplos de este tipo de alcanos son el metano, el pentano o el 3-metilpentano, un hidrocarburo de cadena ramificada. Además de los alcanos lineales de cadena abierta, existen también alcanos de cadena cerrada, a los cuales se les denomina cicloalcanos. Estos son considerados hidrocarburos insaturados, ya que no presentan la misma fórmula química que los carbonos de cadena abierta, sino que aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno por cada átomo de carbono en la fórmula. Algunos ejemplos de estos compuestos son el ciclopropano, el ciclobutano y el ciclohexano. En el cuadro 1 podemos observar las fórmulas y estructuras de algunos alcanos lineales. El primer alcano que tenemos en el cuadro es el metano. Es el alcano más sencillo que podemos encontrar, con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El etano se caracteriza por tener 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Conforme vamos bajando en la tabla vamos a ver el aumento en la cantidad de carbonos en cada una de esas estructuras. Por ejemplo, el propano es una estructura química con 3 átomos de carbono, el butano presenta 4 átomos de carbono, el pentano posee 5 átomos de carbono, el hexano posee 6 átomos de carbono, el heptano presenta 7 átomos de carbono, el octano 8 átomos de carbono, el nonano posee 9 átomos de carbono y el decano presenta 10 átomos de carbono. Podemos observar que la fórmula general de los compuestos alcanos de cadena abierta se cumplen para todos estos compuestos, donde tenemos 2N más 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono en el compuesto. Ahora vamos a analizar algunas de las propiedades de los alcanos. En cuanto a sus propiedades físicas, podemos decir que los alcanos presentan bajos puntos de ebullición y de fusión, y que la cantidad de átomos de carbono en la cadena va a determinar el estado de agregación en el cual se encuentra el alcano a temperatura ambiente. Por ejemplo, si el alcano tiene 4 átomos de carbono o menos, se encuentra en estado gaseoso, como por ejemplo el metano, un gas que utilizamos para producir energía. Entre 5 y 18 átomos de carbono, vamos a ver que los alcanos se encuentran en estado líquido, como es el caso del pentano, un disolvente orgánico. Y en el caso de que el compuesto tenga más de 18 átomos de carbono, vamos a encontrar que se encuentra en estado sólido, como es el caso de la vaselina. Esto ocurre debido a que al aumentar la cantidad de átomos de carbono, aumenta la masa de las moléculas. Y esto permite mayores fuerzas intermoleculares entre los átomos de las sustancias y las moléculas de la sustancia, y esto aumenta los puntos de fusión y ebullición de los compuestos. Podemos hablar también de la polaridad y la solubilidad de los alcanos. Los alcanos son clasificados como compuestos no polares por la escasa polaridad que tiene el enlace de carbono-hidrógeno. Como podemos ver, la diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e hidrógeno es de 0.4. En la escala de Pauling es un valor muy bajo. Además, los alcanos son solubles en disolventes no polares o débilmente polares. Algunas de las fuentes principales de los alcanos vienen dadas a partir de la obtención o extracción a nivel de fuentes naturales. Por ejemplo, se extraen a partir de formaciones geológicas y se pueden obtener tanto como líquidos, que es lo que conocemos como petróleo, o como gases, que es lo que conocemos como gas natural. Ahora veremos algunas de las aplicaciones que tienen los alcanos. Si hablamos del gas natural, esta sustancia se utiliza como un combustible y se compone principalmente de metano y en un 10% por etano y propano. Y generalmente se utiliza como fuente de energía. Por otra parte tenemos al petróleo, que también se utiliza como fuente de energía y es una mezcla compleja de varios hidrocarburos obtenidos a partir de la descomposición de la materia vegetal y animal bajo condiciones de alta presión.
A partir de este producto que es el petróleo, que se extrae de manera natural, se pueden obtener diferentes compuestos químicos que también sirven para extraer energía a través de un proceso llamado refinación del petróleo. En este proceso, el petróleo se destila, se hace una refinación del petróleo a 400 grados centígrados en torres de destilación fraccionadas. A partir de esto se obtienen varios subproductos. La destilación se realiza a diferentes temperaturas y esto permite obtener fracciones de compuestos químicos según los puntos de ebullición de los mismos. En este cuadro podemos ver algunos de los subproductos de petróleo que se obtienen a partir de ese proceso de refinación del petróleo. La fracción de intervalo de ebullición más bajo es la de los gases, con un intervalo de ebullición de 20 grados centígrados o menos. Estos compuestos que se extraen en esta fracción se utilizan para calefacción y cocina y también son una materia prima en la industria petroquímica. En segundo lugar tenemos a las naftas y la gasolina, que tienen un intervalo de ebullición de 20 a 200 grados centígrados. Estos se utilizan como combustibles y disolventes. Por otra parte tenemos el queroseno, que es la fracción que se obtiene tras la destilación entre 200 y 300 grados centígrados. Estos compuestos se utilizan como combustibles. Tenemos por otra parte los aceites combustibles como tales que se destilan entre 300 o 400 grados de temperatura y son combustibles tipo diésel y que se utilizan para calentamiento de hornos. La fracción más pesada que obtenemos es la que se destila por arriba de los 400 grados centígrados y aquí tenemos compuestos que se utilizan como aceites y grasas, lubricantes, ceras, parafinas y asfalto. Además del proceso de refinación de petróleo, también existe un proceso alternativo que es el cracking del petróleo. En este procedimiento se calientan las fracciones de punto de ebullición superior a los 200 grados centígrados en presencia de un catalizador químico, donde generalmente se utiliza sílice o alúmina. Y este proceso permite obtener hidrocarburos de cadena más corta. Como podemos observar en la imagen de la derecha, tenemos alcanos de cadena larga que se separan mediante este proceso de cracking de petróleo en alcanos y cicloalcanos de cadena más corta y alcanos y alquenos ramificados. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que la videotutoría haya sido de utilidad. Muchas gracias.